Bueno, muy buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro webinar de Dark Web y Objetivo de la Ciberdelincuencia durante el COVID-19. Queremos recordarle a todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el transcurso del webinar en nuestro chat y al final nuestros panelistas van a resolver sus inquietudes en un transcurso de 10 minutos que se van a finalizar la presentación. Queremos darle la bienvenida a nuestros panelistas, quienes son Emanuel Ortiz, director operativo del CECIL Financiero en Colombia. Él tiene un magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en informática forense con más de 16 años de experiencia en ciberseguridad y riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías. También contamos con Marcela Bisbar, líder regional de riesgos cibernéticos en Latinoamérica, representante de Will Towers Watson, quien es abogada especializada en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana en Colombia, con más de 8 años de experiencia en el sector de seguros y tiene una especialidad en los sectores de financieros y de ciberseguridad. Entonces, pues muy bienvenidos y pues por favor, Emanuel, da inicio a nuestro webinar. Bueno, muy buenos días para todos. Cordial saludo para todos los asistentes de este webinar. La mañana o el día de hoy nos ocupa un tema de mucho interés. La finalidad de este webinar, mientras damos espera un poquito que suba la asistencia, es poderles compartir algunos escenarios con los cuales hemos venido desarrollando, digamos, a nivel de investigación en ciberseguridad y digamos que la comunidad en investigación de ciberseguridad en esta materia, lo que ha pasado en lo que tiene que ver con el cibercovid o el COVID, digamos así, trasladado al mundo del ciberespacio y la ciberseguridad. Para mí es un placer también compartir el escenario con Marcela Bisbal, tener, digamos, que la oportunidad también, no solamente desde mi punto de vista, generarles estas inquietudes de lo que está pasando actualmente en el mundo de la ciberseguridad, sino que también miremos cómo nos podemos proteger y cómo nos podemos blindar ante muchos de los escenarios que actualmente estamos enfrentando. Entonces, en ese orden de ideas, sin más preámbulos, yo creo que iniciamos. Ya hay un fuerte quórum aquí en el webinar. Importante destacarles que, primero que todo, hay que mirar de alguna manera de qué se trata la Dark Web o hacia qué viene relacionada la Dark Web. Es importante mencionar que todo básicamente lo que está actualmente unido con la tecnología o unido con el Internet está asociado a este gran mundo de información. Pero ¿cuál es el objetivo que tiene la ciberdelincuencia actualmente con relación a este tipo de objetivos? Digámoslo así, o con relación a este tipo de necesidades. Y allí es donde vamos a poder encauzar cuáles son los modelos y ejemplos que se presentan en pro de la ciberdelincuencia y cómo están aprovechando estos escenarios que se están planteando a nivel del COVID en materia de ciberseguridad. Voy a deshabilitar un momento la cámara solamente para ponerme audífonos y poder iniciar. Ok. Bueno, entonces arrancamos de la siguiente manera. Muchos de nosotros hemos tenido y hemos hecho un acto de conciencia. El acto de conciencia de pensar en qué estaba pasando antes del 2020 y qué nos teníamos propuestos para el año 2000, digamos que el año siguiente, 2019, el año 2020. Muchos de los escenarios en los que nosotros planteamos tener muchos planes asociados a poder realizar quedaron en stand-by o quedaron planillados o planificados en stand-by, y esto tuvo que ver con este gran fenómeno que se presentó a partir de enero y febrero en adelante y lo que hoy nos lleva a tomar decisiones a los gobiernos, a las naciones, a los países y a las organizaciones en pro de solucionar rápidamente elementos que no teníamos presupuestados. O más bien, la pregunta sería para el escenario: ¿quién tenía presupuestado en su plan de continuidad del negocio o quién tenía presupuestado en su política de gestión de cambios lo que se iba a presentar en el 2020? Digamos que ese fue uno de los elementos más importantes en los cuales marcaron la transición del año 2019 al 2020. ¿Pero por qué?
muchos de los aspectos fundamentales en los cuales se marcó esa evolución y esa trascendencia de lo que fue el año 2019 y lo que fue el año 2020 están marcados, pues, lógicamente, bajo una fórmula específica. Pero básicamente, ¿qué es lo que busca el cibercrimen o qué es lo que buscan los cibercriminales? Nosotros observábamos en el 2016, como ustedes lo observan acá, observábamos en el 2016 una frecuente, digamos, acción o acciones dirigidas de los ciberdelincuentes enfocadas a muchos servicios o a muchas empresas, particularmente a las organizaciones, ¿cierto? Eso nos llevó a pensar que ya teníamos unos objetivos delimitados y esos objetivos delimitados trascendían a proteger nuestros datos, trascendían a proteger nuestra información, trascendían a proteger nuestras infraestructuras, trascenderían a partir del enfoque que nosotros estamos viendo a partir de las nuevas organizaciones y estructuras criminales que se vienen presentando. Y a partir de ello nos fuimos dando cuenta de lo que, de los ataques, o más bien de aquellos escenarios en los cuales la ciberdelincuencia actuó. El escenario de Equifax o el escenario de Analítica Cambridge, lo que sucede en el Banco de México y el Banco de Chile, nos llevó a repensar nuevamente cuál era la actividad que nosotros estamos realizando en ciberseguridad, y eso fue alrededor del 2018. Básicamente esta fórmula radica en conocer qué es el cibercrimen, cuáles son las nuevas tecnologías que nosotros tenemos apalancadas en nuestras organizaciones y en nuestras empresas, pero más que todo, cuál es el escenario de prosperidad económica. Pero vamos a mirar qué pasó en el año 2019 con la transformación digital, con la transformación de la banca, con la transformación de muchos servicios y productos digitales, los cuales tuvieron una, por decirlo así, una masificación o una, digamos que, penetración en todo lo que tiene que ver todos los campos de la economía. Nos hacíamos una gran pregunta, y eso es lo que quiero llevar al escenario durante toda, digamos que toda este webinar, la vocación fundamental a resolverse esta pregunta y qué nos depara el año 2020 tras estar conociendo o estando conociendo actualmente todo lo que está pasando con la pandemia COVID-2019. Y son esas nuevas amenazas emergentes. Ese paréntesis que hacemos en virtud de toda la evolución que ha tenido el cibercrimen en el año 2019 y años anteriores, hoy se parte en dos. La historia se parte en dos, en una historia que creíamos conocer, pero una historia que nosotros no estamos conociendo actualmente y que el futuro nos depara nuevas experiencias y nuevas amenazas emergentes. Y ante ello, quiero señalarles que los focos de acción del cibercovid no lo dice Manuel Ortiz, lo dicen todos los escenarios que se vienen presentando, y este es el enfoque esencial de esta charla: mirar qué data breach, o más bien qué campos hemos dejado abiertos para que el cibercrimen actúe y qué campos nosotros hemos dejado abiertos para que la ciberseguridad se pueda doblegar ante todas las capacidades que tiene actualmente el cibercrimen. Y solamente trayéndoles unas cifras con relación a todo lo que ha habido en la pérdida de información, en los daños a la información, a la identidad de las organizaciones a nivel europeo, y lo cual ha marcado lógicamente una dinámica constante, y también a nivel Centroamérica, más exactamente hablando de todos los países centroamericanos y los países suramericanos, de estas brechas que han podido repuntar a nivel de Europa. ¿Qué nos trae este escenario? ¿Qué nos trae esta estadística? Por ejemplo, Holanda hoy es uno de los países que más brechas de seguridad ha presentado en materia de protección de datos. Pero no solamente eso. La pregunta es, ¿a qué se deben todos estos escenarios en los cuales, por ejemplo, estos países europeos se han visto afectados, lógicamente, en el tema de la pandemia o el tema del cibercovid, de ciberseguridad con el COVID, pero más exactamente, cuál es la victimización que actualmente está buscando el delincuente y cuál es el perfil que está buscando a nivel de las organizaciones para poder atacar? Ese es el escenario que quiero yo citar en esta charla o en este pequeño webinar, y es poder nosotros revisar a nivel del enfoque evolutivo que ha tenido los ataques de cibercovid y en qué se ha enfocado. Uno de los escenarios fundamentales, pues se trata de la extorsión, de la ciberextorsión. ¿A través de qué? A través de ransomware o a través de secuestradores de información que permiten afectar las infraestructuras o más bien las arquitecturas o las organizaciones a nivel de datos o a nivel de identidad. Y eso es importante tener que destacar acá, porque vamos a ir construyendo poco a poco en este webinar las posibilidades de poder entender
de dónde nace el fraude, a través de qué nace el fraude y cómo los ciberdelincuentes poseen o adquieren esta información a través de Dark Web, que es un escenario lógicamente que popula, o más bien es un caldo de cultivo que actualmente nosotros no hemos dimensionado en nuestros enfoques de amenazas, o más bien dentro de nuestro modelo de cambio en materia de ciberseguridad. Y a través de ello, hacerles una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido hace 18 años que estuviésemos atravesando esta pandemia? ¿Qué ustedes hubieran hecho en virtud de ese enfoque decisional o esas decisiones que habrían tomado para poder corregir en el camino la curva evolutiva que tiene el cibercrimen? O más bien, con un teléfono celular Nokia que solamente tendrías alcance a 300 textos o a 100 minutos, ¿qué hubiesen hecho los delincuentes para poder atacar estos vectores o más bien estas vulnerabilidades que actualmente tenemos en nuestras organizaciones? Esa es, digamos, que la pregunta esencial para podernos ir desarrollando o ir desarrollando en virtud de este webinar ese impacto que queremos reconocer. Y algunas de las organizaciones, de los países, de las naciones, no reconocen ese impacto o no reconocen qué tanto puede impactar en la pandemia del cibercovid actualmente. Por decirles nada más, tocar una cifra, 11 millones de dispositivos hoy actualmente están expuestos a través de una vulnerabilidad que fue explotada en el año 2018 y en el año 2017 y que todavía por ahí se encuentran algunos servicios expuestos mediante esta vulnerabilidad. Sabemos que con la trascendencia o con la obligatoriedad que han tenido algunas organizaciones de lanzar a todos sus empleados en teletrabajo por cuidar lógicamente y por prevenir que se infecten lógicamente a nivel de la contaminación o a nivel de la aglomeración de personas. Esto nos ha traído la posibilidad de que el ciberdelincuente tenga más acceso a esa tecnología o pueda de alguna manera activar el radar o activar lógicamente la percepción de cuáles son o cuántos son los dispositivos que están conectados con estas vulnerabilidades. Y más aún pensando que nosotros actualmente o en cada uno de nuestros países, en Sudamérica o en Centroamérica, aterrizando lógicamente en Panamá o en algunos países de Centroamérica, nosotros utilizamos mucho la tecnología del Internet de las cosas, el acceso a esta tecnología y lógicamente trabajando desde casa, pues el ciberdelincuente del ocio al hacking solamente hay un paso, ¿no? Entonces, más con este tipo de e-commerce sin barreras, es decir, yo puedo comercializar desde Europa, puedo comercializar hacia Asia, puedo comercializar hacia Centroamérica, desde Centroamérica hacia otro país en las latitudes, pues estamos poniendo en riesgo muchos de estos dispositivos que están conectados. El Internet de las cosas, por ejemplo, es un escenario que de alguna manera permite que todas estas vulnerabilidades sean más expuestas y lógicamente se puedan evidenciar, como ustedes lo ven acá, en más de 100.000 transacciones de ataques por segundo, que es lo que lógicamente no es la dimensión, solamente es el vaso medio lleno de lo que puede estar pasando a nivel de Dark Web o puede estar pasando a nivel de las organizaciones criminales. Pero ¿qué está pasando a nivel de Centroamérica? ¿Qué está pasando a nivel de nuestras organizaciones? ¿Será que nosotros tenemos un enemigo común? ¿Será que nosotros ya reconocemos qué adversario tenemos? ¿Será que nosotros hemos hecho lo necesario y lo humanamente posible para poder proteger la seguridad de nuestros teletrabajadores en el momento de conectarse desde la casa? ¿Será que estos trabajadores aíslan la información corporativa, privada, personal de la íntima, lógicamente, de la laboral? ¿Será que esas políticas en manejo de esa exposición de servicios se está ejecutando? ¿Monitorizamos frecuentemente esos dispositivos? Esas son las preguntas que debemos desarrollarnos, pero ¿qué es lo que se nos pregunta o qué es lo que el cibercriminal quiere de nosotros? Y es lo que nosotros debemos pensar más allá de lo que está pasando actualmente con el cibercovid. ¿Realmente estamos tomando las decisiones necesarias para conocer que el cibercriminal nos está siguiendo o el cibercriminal va a utilizar una de las herramientas en contra de mi organización o en contra de mis procesos o en contra de mis activos? Allí es donde yo los quiero llevar y es podernos responder qué es lo que está buscando el cibercrimen actualmente, qué es lo que está buscando la empresa Crimen S.A., como bien se llama, digamos, en el argot popular. Muchos de esta pantallazo yo lo tomé o esta captura de pantalla yo la tomé con relación a las búsquedas más frecuentes que realizan los cibercriminales en el momento de obtener información
o en el momento de obtener un lucro económico para poder atacar. Y fíjense que muchos de estos aspectos están enfocados en dinero. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestros países a nivel de Centroamérica y Suramérica estamos enfocados a nivel de gobierno poderles entregar a todas las personas subsidios tributarios o poderles entregar posibilidades de alivios financieros. Estos son los escenarios que el cibercrimen está utilizando, como lo vemos acá, para poder afectar, lógicamente, los activos críticos de nuestras organizaciones. Por ahí también pensar que el carding, o más bien el fraude, es una de las tipologías que en 10º lugar también se categoriza. Estos son los principales tags de las preguntas escondidas o las preguntas ocultas que realizan los cibercriminales a más de uno de los foros en Dark Web. Es importante reconocer que Dark Web ese es el escenario ideal para poder compartir todos estos escenarios. Hace un momento, digamos que hace varias semanas, estaba verificando, lógicamente, muchas de estas páginas o muchos de estos escenarios se han visto expuestos en Data Leak Exposure. Todos estos escenarios se han fácilmente encontrado en Internet. Y este es uno de los que por ahí me encontré en una investigación que realizamos relacionada con los diferentes ataques dirigidos a empresas y organizaciones. Este es un ejemplo claro de lo que actualmente los cibercriminales quieren obtener. Ingresar a un sitio web, ingresar a un servidor web y de esta manera poderse apoderar de la base de datos de los clientes, poderse apoderar de los diferentes links o los diferentes espacios en ese servidor web para poder postear o para poder engañar a diferentes clientes y empresas asociadas o a terceros críticos. Allí es donde nosotros debemos enfocar nuestra investigación en estos escenarios, posteriormente poder identificar cuáles son las posibilidades de que muchos de nuestros teletrabajadores puedan verse abocados a los engaños a través de, por ejemplo, suplantaciones de mensajes de texto o suplantaciones a través de mezclas de autenticaciones de doble factor. Hemos visto como el cibercrimen mezcla ambos aspectos, sofistica mucho lo que tiene que ver con el phishing, pero también sofistica mucho lo que tiene que ver con la autenticación de doble factor. Y es ese mensaje que nos llega para poder autenticar, para poder validar una transacción en línea, para poder autenticar una validación y actualización de datos financieros, etc. Muchos otros escenarios están también enfocados a las organizaciones. Y quiero resaltar que aquí estos escenarios fueron evidenciados mediante nuestra investigación y allí es donde los cibercriminales van a poner un foco esencial de cómo las organizaciones pueden autenticar, acceder a sus servicios empresariales. Y allí estos escenarios, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Brasil recientemente frente a un ataque que fue dirigido a toda una cadena empresarial que fue tomado de alguna manera con autenticación de clientes utilizando códigos propios QR de autenticación de Quick Response o de rápida respuesta, pues fueron los escenarios que utilizaron los ciberdelincuentes para poder atacar. Esto para poder, digamos, también abrirlo ante un contexto, el contexto internacional. Vemos cómo grupos cibercriminales aprovechan, lógicamente, la coyuntura del cibercovid para poder promocionar y extorsionar muchos de los factores de ransomware a nivel global. El secuestro de información es hoy por hoy una de las amenazas más latentes, pero tengamos en cuenta que no solamente las personas se ven abocadas a estos riesgos, sino también los países. Entonces, en estos escenarios es donde nosotros debemos tomar decisiones y mirar qué escenario queremos cambiar y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Si queremos, lógicamente, tener un panorama claro, lúcido o enfrentar los riesgos y, lógicamente, lo que ustedes ven al lado derecho de su pantalla, poder nosotros vislumbrar o verificar qué está pasando en el submundo de la dark web o qué está pasando con la información de las organizaciones y qué está pasando con estos riesgos que vamos a ver aquí en un momento. Muchos medios de contacto de engaño, ¿cierto? Se han planteado actualmente con el tema del cibercovid y aquí no me quiero demorar, básicamente comentarles que muchos de los métodos de ingeniería social son enfocados directamente a las necesidades básicas del individuo, a las necesidades básicas de las empresas. Muchos de los complementos que tiene la ciberdelincuencia en virtud de poder atacar a teletrabajadores o poder atacar a los CEO de las compañías están enfocados en el engaño. Y básicamente
lo que solamente esto es una muestreo de los tipos de engaños. Eso sucede acá en Colombia, particularmente con el Ministerio de la Salud, en donde esencialmente suplantan una dirección de correo electrónico del Ministerio de Protección y de Salud para poder enviar este tipo de mensajes. Una vez el individuo, la persona, la víctima, hace clic en uno de los mensajes, lógicamente ocurren estos incidentes, ocurren estas amenazas y esta materialización de riesgo que estamos viendo o que se está viendo actualmente con el cibercovid. Muchos de los ciberataques quizás son dirigidos desde casa o están dirigidos o empiezan desde casa, ¿cierto? ¿Por qué lo digo en estos dos contextos? ¿Por qué? Porque el hacker también o el cibercriminal también se encuentra desde su casa, también tiene acceso a mucha información, mucha de la información accesible o digamos asequible a través de motores de búsqueda como Google, de cómo poder adquirir gratuitamente Netflix, de cómo poder obtener una tarjeta de crédito, de cómo poder aliviar mi deuda, de cómo poder obtener algunas ayudas del gobierno. Todos estos escenarios en los cuales nosotros buscamos preocupados por solucionar, digamos, en virtud de nuestro hogar o en virtud de nuestra organización, vienen siendo estudiados por los ciberdelincuentes. Y es allí la importancia de poder entender y poder tener en cuenta la inteligencia de amenazas cibernéticas de lo que estamos viviendo actualmente. Muchos de estos escenarios, pues lógicamente son múltiples ofertas. Como ustedes ven ahí en la gráfica, no todo lo pintan, no todo es una realidad aparente, una virtualidad aparente, sino lógicamente está detrás un ciberdelincuente que está generando este tipo de información. Documentos señuelos, como adhiera, como agregue o haga clic o adjunte o relacione un documento PDF para poder engañar, son estos escenarios que ha tenido la ciberdelincuencia a nivel de CiberCovid 2019, haciendo clic sobre, por ejemplo, actualización del coronavirus 19. En ese escenario, también, lógicamente, las multas de COVID-19 a nivel de correos electrónicos. Vemos cómo a nivel de organizaciones y empresas cada vez más viene presentándose esta actividad, cómo los ciberdelincuentes pueden de alguna manera intercambiar palabras, números o colocar con mala ortografía, lógicamente mala gramática, envíos de amenazas dirigidas a cada una de las organizaciones. Y sobre todo, ver cómo también el sector hospitalario, el sector salud se ve afectado ante estos escenarios, ante estas situaciones. Y es donde nosotros podemos evidenciar cuál es la posibilidad de un ataque materializado, como por ejemplo lo que sucedió en un país suramericano en donde múltiples empresarios que estaban conectados en una red de amigos se vieron afectados por un spear phishing o por un phishing dirigido a un poematario o más bien un foro de poematarios de Armando Benedetto. Allí más de 30 o 40 empresarios se vieron afectados por la captura de estos datos y posteriormente la suplantación para generar fraude. Después vimos todo lo que tiene que ver con el phishing dirigido hacia las oficinas de recursos humanos y es allí la importancia que radica poder crear un escenario de estrategia en ciberseguridad dirigido a estos elementos, como en las empresas, a través del Internet de las cosas, a través de accesos no seguros, podemos nosotros acceder a una página de Facebook falsa y poder entregar toda nuestra información. Y realmente cuando esa información está asociada a nivel corporativo, pues tenemos un riesgo totalmente mayor. Y eso no es todo. Básicamente nos darían acá las 11 de la noche comentando cada una de las tipologías, pero quiero que vean ustedes cuáles son esos escenarios en los cuales el cibercrimen en pro de la pandemia se está ejecutando. La imagen lo dice todo, no es únicamente comprar un elemento para poder hacer contingencia o comprar una herramienta, no significa hacer eso, o ir al almacén de compras de herramientas de seguridad para comprar todo lo necesario en virtud del cibercovid. No es necesario esto, lo necesario es poder encontrar dónde se encuentran estas amenazas cibernéticas y dónde poder elaborar elementos, por ejemplo, en el e-commerce,
de todo lo que ofrece actualmente la ciberdelincuencia para poder castigar, para poder afectar, lógicamente, los consumidores financieros. Después de ello, indicarles que la problemática se traslada a todo lo que son los medios de pago y el Internet de las cosas. A través de ello hemos visto cómo ataques desde China dirigidos a dispositivos, por ejemplo, módems, por ejemplo, a ACNs o APNs dirigidos de operadores de telefonía, se están viendo involucrados en estos ataques. Cuando lanzamos a unas personas en teletrabajo a que se comuniquen a través de su equipo personal, lógicamente estamos poniendo mucho en riesgo, estamos poniendo muchos activos críticos de nuestras compañías y, por supuesto, ante estas amenazas, pues se acrecenta un poco más. Reaccionamiento a medios de pago. Vemos como muchos de estos CEO o CTO o CISOs vinculados en las grandes compañías y organizaciones han visto afectados inclusive en métodos de fraude. Y vemos cómo nosotros debemos reformular, pensar que ya no es necesario pensar en que el candadito debe estar en verde para que el método de ingreso de la información sea seguro. Vemos cómo los ciberdelincuentes han colocado certificados SSL cada uno de los sitios de phishing para poder garantizar que el ciudadano, la persona, la víctima, la organización, el empleado caiga más en las redes del phishing. También direccionado a medios de pago. Vemos cómo cada vez en Dark Web crecen las cuentas hurtadas, robadas y toda la información que se ven asociada a estos medios de pago de PayPal. Mucho del comercio electrónico se transfiere a través de Western Union y PayPal. Y las necesidades, o por ejemplo, las limitantes de no poder ir a un supermercado, de no poder ir a un almacén grande de cadena, pues nos obligan a tomar estos medios. Las plataformas descargadas en el Google Play Store, vemos cómo, y ustedes oyeron lo que pasó con Zoom, con lo que está pasando con diferentes aplicaciones, Disney Channel, por ejemplo, y es allí donde tenemos que pensar y tener un foco dirigido a nuestro hogar, dirigido a las aplicaciones que tenemos. Dark Web, así como lo ve el ciberdelincuente, lo ve como un paisaje, lo ve como un paraíso, y así es como lo veo yo. No sé si ustedes recuerdan esta película de Séptimo Sentido, de alguna manera que este niño podía ver de alguna manera espíritus o fantasmas. Así es como lo veo yo. Dark Web es eso. Dark Web es ese submundo el cual nos plantea unas nuevas posibilidades para poder hacer muchos de los ciberataques que actualmente están presentando. Este es un ejemplo claro, la actualización de pago de Spotify. Vamos a ir a involucrar este caso de uso en lo que ha pasado, lo que está pasando con Dark Web, cómo de alguna manera los ciberdelincuentes están obteniendo datos a través de este phishing, pero después de ello, utilizando un método de pago y una inserción de ese pago, utilizan esta exposición de datos en mercaderes de Dark Web. Este es el capítulo que les traigo en mi primera sección, el capítulo Spotify, de cómo pueden acceder a nuestros datos. Más de 10 personas involucradas en estos datos están asociados a organizaciones, están direccionadas a poder ser afectados. ¿Por qué? Porque sencillamente obteniendo la clave, obteniendo la cuenta de correo, obteniendo el método de suscripción, vemos lo que estamos viendo acá ahorita. ¿Cómo podemos nosotros poder evidenciar de que se trata de alguna víctima en particular? Este video muestra de qué manera, tomando un solo dato de una persona víctima, podemos nosotros llegar a través de medios o análisis en medios OSINT para poder identificar cuál fue la víctima. A partir de ello, pues Marcio Hurtado fue uno de los localizados, de los cuales fueron lógicamente capturada toda la información, y este pertenece, por ejemplo, a un veedor, a un político en Brasil, también afectado por una suplantación de Spotify y que les pusieron los datos a través de Dark Web, y lógicamente a través de una investigación pudimos llegar a esta información y pudimos alertar de quién se trataba y como víctima de, digamos, de estos escenarios, por ejemplo, de Dark Web. Esta exposición de datos de Dark Web no solamente es para Spotify, viene todo lo que tiene que ver con el capítulo Netflix. Alcen la mano quien no utiliza actualmente Netflix y digan y piensen a nivel interior si muchos de los datos que mezclan a nivel corporativo y a nivel empresarial están asociados allí. Y es allí donde yo hice un pequeño ejercicio de muchos modelos que existen a nivel de Dark Web, a nivel de ciberdelincuencia para obtener información de las víctimas, y es allí donde los quiero llevar. Aquí, por ejemplo, una de las víctimas obtenidas a través de Dark Web
es Jennifer Black, por ejemplo. Y solamente haciendo una búsqueda esencial, verificando dónde vive, obteniendo estos datos esenciales a través de OSINT, se puede verificar cuáles son las costumbres, se pueden verificar cuáles son los gustos, se pueden verificar cuáles son su círculo de amigos, se puede asociar cuál es su rol en la organización, se puede asociar cuál es su importancia en la organización, y a partir de ello el ciberdelincuente tiene mucha información asociada a poder atacar directamente a la asociación, poder atacar directamente al ciudadano mismo que es víctima de estos escenarios. Aquí es donde, adelantar un poco, muchos de estos escenarios también se ven afectados en virtud de poder identificar que hay múltiples víctimas en la dark web. De pronto una de ellas está asociada a nuestra organización, de pronto de ellas está asociada a un tercero crítico. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los motivos o las fuentes de enfoque en materia de vulnerabilidades. Una vez se obtiene toda esta información, también se obtiene dónde vive, cómo convive, de qué manera convive, en qué ciudad convive. Dark Web nos ofrece estas posibilidades solamente obteniendo los datos de un ciberataque que tuvo una organización ciberdelincuencial en virtud de este engaño. Y esta es Jennifer Black, y estos somos cada uno de nosotros. Poder nosotros asociar que existen múltiples víctimas, que una de las posibles víctimas puede ser cada uno de nuestros empleados, que una posible víctima puede ser un ciudadano particularmente, pero preguntarnos quién está detrás de estos ataques es lo que nosotros debemos al interior de la organización podernos identificar. Esto particularmente solamente es un campo de investigación donde Konami 4 de un market en particular de dark web estaba asociado con más de 15 mercados de dark web en los que se incluyen mercados rusos y mercados eslovenos de toda esta información que les acabo de mostrar capturada a través de phishing dirigida en Spotify o dirigida en Netflix. Entre otros ataques dirigidos a los usuarios, hemos visto también cómo los elementos para poder donar en virtud de la campaña del CiberCovid se vienen presentando, y es así como cada vez más llegan a muchos usuarios para poder obtener información sobre su tarjeta de crédito, sobre su información esencialmente, o por lo menos generando también inclusive tarjetas de tipo GIF o de tipo regalo de Amazon para poder hacer compras en web, en internet. En ese escenario, pues obtuvimos lógicamente un software que permite adquirir automáticamente tarjetas GIF por cualquier valor, llámese en euros o llámese en dólares, y esto se debe a un ataque dirigido a múltiples usuarios de Amazon. Los que tengan Amazon, por favor, revisen si de pronto no fueron vulnerables o víctimas de estas acciones, en donde nosotros podemos generar una tarjeta de Amazon o puede uno generar una tarjeta de Amazon con un valor determinado y poder hacer compras en Internet o en Dark Web, ¿cierto? También vemos cómo a nivel de cibercovid cada vez más se vienen enfrentando a todo el acceso de plataformas de teletrabajo y cómo los ciberdelincuentes han podido seleccionar de esos vectores phishing o engaños o dirigidos o elementos dirigidos de malware dirigidos a estos escenarios. Inclusive los grandes plataformas, diferentemente de Zoom o indiferentemente de otras, se han visto afectados en estos escenarios. Plataformas necesarias al teletrabajo, por ejemplo, en la nube, compartir información diferencial, corporativa, personal y mezclarla todo en un solo lugar, quizás se vuelve un riesgo fundamental y corporativo. Y a partir de ello, lo mismo que veníamos hablando, candadito en verde, y si usted está seguro que ese es un sitio que tiene candadito en verde, pues básicamente no le va a generar desconfianza. Lo mismo, accesos en la nube a documentos y diligenciamiento de los mismos. Después, la segunda parte de este webinar tiene que ver también con la problemática dirigida a los teletrabajadores. ¿Cuántos servicios expuestos actualmente se encuentran en la nube o en Internet? En virtud de esto, pues hemos visto cómo cada vez más se vienen presentando la exposición de estos servicios. 11.330 es la cifra que hoy ya se ha visto superada en materia de cómo cada vez más estos servicios se vienen exponiendo, digamos, de alguna manera para los ciberdelincuentes.
Y a partir de ello tenemos un caso en particular, por ejemplo, en Colombia. Nosotros tenemos casi 929 servicios de acceso remoto dispuestos para poder de pronto ser vulnerables. La pregunta es, en nuestro país, ¿cuántos servicios están expuestos? Redireccionamiento descargar, esta es una metodología que se viene enfrentando a nivel de cibercovid. Muchas de las organizaciones de los vectores de ataque están dirigidos hacia estos escenarios, de Dropbox, de Office 365, etcétera. Ingresar directamente con su dispositivo en su email ha generado un riesgo a nivel de teléfonos y dispositivos, lo que lógicamente ha incrementado el nivel de los ataques y volvemos nuevamente a lo mismo, candadito en verde para poder generar mayor expectativa de seguridad. Acceso a la nube de aplicaciones, por ejemplo, documentos en línea, donde le obligan a colocar el nombre, la contraseña, la cuenta de correo y acceder al servicio y nuevamente el vector de el candadito en verde. Nuevamente candadito en verde para aplicaciones de Outlook Web App y esto tiene que ver también con muchas de las aplicaciones que accedemos a nivel de organizaciones. Zoom, lanzadores que aparentemente son originales pero no lo son y a través de ello ha utilizado el ciberdelincuente muchas descargas de malware asociado. Falsas app de tracker COVID-19. Vimos cómo Google bloqueó más de 30, 40 aplicaciones asociadas a aplicaciones falsas de COVID, dirigidos al CEO de la compañía, dirigidos al gerente, al director estratégico de la compañía, a plataformas que ya ha estudiado, perfilado el cibercrimen en la pandemia y vemos cómo Apple también ha podido recientemente solucionar muchos de estos temas, pero se vienen presentando muchas fallas y vulnerabilidades explotadas. Portales de compra de autenticación única, los que desean siempre utilizar una única cuenta de correo, una única contraseña para autenticarse en todos los servicios. Aquí, pues, lógicamente, el ciberdelincuente también se ha ingeniado para poder generar la expectativa a nivel de, para poder generar la expectativa segura y poder robar credenciales en Facebook y poder robar credenciales en Google. En PayU, por supuesto, también hay. Este es un panorama que está asociado a todas las aplicaciones que estamos usando nosotros actualmente. Más del 50% con la llegada del COVID se ha incrementado en materia del uso de estas aplicaciones y más de ese 50%, por decirlo así, el 25% está asociado a amenazas cibernéticas, de campañas también de scam dirigidas a padres de familia, por estar lógicamente en esta temporada de hogar, esta temporada de trabajo en casa, pues lógicamente se facilitan muchos de estos escenarios. Falsas aplicaciones de sitios bancarios, en donde nuevamente radica candadito en verde. Y aquí, pues lógicamente, de los ejemplos claros que queremos nosotros comentarles, que son los ciberataques dirigidos a empresas, que deseamos lógicamente que no ocurran en ninguna de sus organizaciones, pero que se vienen presentando como reflejo a todo lo que está pasando con el COVID. Esta es una organización en Brasil que lógicamente tiene afiliados muchos empresarios a nivel de padres de familia en un colegio muy popular en Brasil y que fue atacada para poder generar conexión de Outlook Office. Lo importante acá de este tema es poder destacar no qué compañía fue atacada y por qué fue atacada, sino lo importante es destacar que todavía nosotros seguimos utilizando la misma falencias en ciberseguridad, muchas de ellas porque muchas de las personas que trabajan en ciberseguridad no conocen, no están sensibilizados con estos escenarios. Esta es, digamos, la página atacada. Y este es el escenario, lógicamente, de lo que hizo el ciberdelincuente para colocar un formato en Outlook y poder redireccionar a todos los empresarios padres de familia la información para poder obtener de todos los datos de empresarios y organizaciones empresariales a nivel de Brasil. Importante destacar que también se realizó a nivel de este ataque un enfoque dirigido a obtener información a través de Facebook. Nosotros sabemos y cada uno de las víctimas tiene su familia, tiene su hogar y por eso el ciberdelincuente ha podido revisar o analizar estas vulnerabilidades en cada uno de nuestros empresarios o en nuestras organizaciones para poder vulnerar nuestra información y a partir de ello obtener esta información. En el segundo ejemplo les traigo un ejemplo más coloquial. Este es un grupo empresarial, el cual también se vio atacado, particularmente lo que hicieron acá generalmente fue generar una plantilla también de Outlook con la misma metodología anterior, pero
el momento de restablecer el servicio por parte de ese grupo empresarial o por parte de ese grupo empresarial, también se generó nuevamente las mismas condiciones de inseguridad o las mismas condiciones o falencias de seguridad antes establecidas. Y esto generalmente se da porque no hay un control adecuado a estos elementos de seguridad y sobre todo no hay una real protección que garantice que en este acceso o digamos que estos accesos se vean privilegiados ante un posible impacto a través de un riesgo reputacional. Y esto lo hablo porque muchos de estos escenarios fueron utilizados, o este escenario particularmente fue utilizado para robar todos los datos o obtener todos los datos de los empresarios que estaban asociados a esa red empresarial. Y a partir de ello, es importante nosotros destacar que los ataques que se han generado a nivel de ransomware pues se vuelven una tendencia, particularmente en Centroamérica, no solamente en Colombia. Según un estudio de seguridad o de ciberseguridad, muchos de los escenarios están enfocados en ese escenario y les traje un ejemplo particular para que ustedes vean de qué manera interactúa un ransomware, y es allí donde, como ustedes ven en el video, básicamente se infecta una máquina, ¿cierto? Esa infección de esa máquina permite que todos los datos sean inaccesibles, permite que no sean visibilizados en su formato original, es decir, un documento Word no lo pueda verificar nuevamente en su contenido, porque sencillamente voy a ver símbolos, letras y toda esta información va a estar encriptada. Muchas de las organizaciones se ven abocadas a un tiempo límite de poder enfrentar estos escenarios y poder negociar con un supuesto ciberdelincuente que le va a devolver la información, pero muchos o el 90% de esos escenarios no se cumple, en los cuales el ciberdelincuente no devuelve la información ni el acceso a la información, y por ello es muy importante que tengamos en cuenta la tendencia, el patrón de objetivos, esos enfoques lucrativos y lógicamente que los objetivos de IoT y Cloud se vienen presentando mucho hacia los enfoques empresariales. ¿Y por qué les digo esto? Porque les traigo un ejemplo en particular. Este es un ejemplo de un ransomware, o más bien de un scam, de un mensaje que se viene filtrando, se filtró en una organización, se filtró en una empresa, porque tenía las credenciales de Outlook. Y vimos cómo al mirar la billetera donde se suponía que se debería realizar la transacción para el pago de esa recuperación de información, no tenía ninguna transaccionabilidad o ninguna transacción. Y esto involucra, lógicamente, que las empresas generalmente se van abocadas a negociar con el cibercriminal y no tienen en cuenta estos elementos de investigación. Y lo más importante, no tienen elementos como poder proteger y asegurar mediante un seguro o mediante una acción que disminuya o minimice el impacto. A través de ello nos podemos dar cuenta que las credenciales fueron robadas. Aquí fueron superados todos los elementos de seguridad. Inclusive este elemento en particular pues fue el único fallido y fue el único que permitió a la organización darse cuenta que estaba siendo atacada, utilizando lógicamente un dominio original de Outlook. Los ciberdelincuentes lo que han hecho es capturar los datos personales, como lo vimos en Dark Web hace un momento, capturar esos datos personales y suplantar a esas personas para poder realizar estas actividades de extorsión a nivel de ransomware. Aquí les traigo otro ejemplo. Mark Evans es una persona que no existe, lógicamente, es el cibercriminal, pero sabemos que solamente es un mensaje dirigido desde esta cuenta de correo o de tutanota.com, haciendo un análisis, evidenciando si existía la posibilidad de desencriptar la información de ese ransomware. Nos llevamos la sorpresa, o más bien la noticia normal de que no existe un ID asociado para poder desencriptar la información. Y básicamente lo que nos llevó a ello es poder identificar que los mensajes están dirigidos desde tutanota.de y este sitio realmente existe, realmente es un sitio original que genera el origen desde donde se están generando estos tipos de correos para poder extorsionar a las organizaciones. Y ahí es donde el cibercrimen muestra descaradamente su identidad, y ahí es importante poder determinar que la empresa o la organización donde se generan esos correos realmente existe, que está en otro país, es un crimen transnacional, y ir allá es muy complicado. Mientras nosotros estamos solucionando toda la resolución del servicio, la recuperación de nuestros sistemas, pues lógicamente el impacto ya se ha completado, digámoslo así, y al no tener un respaldo económico, un aseguramiento de esta información ante unos clientes, ante unos terceros, nos vemos abocados a este tipo de escenarios.
Este es un video mediante el cual les quiero mostrar de qué manera crear en Dark Web su propio ransomware. Allí solamente básicamente es colocar su nombre, el nombre de la persona a quien va a dirigir, a quien va a recibir el ransomware de la organización, empresa fulanito de tal, un ejemplo. Después de ello, empezar a tipear o a colocar cuál es el medio, digamos, de origen desde donde se va a realizar el envío, o más bien, a donde se va a realizar el envío, de la dirección IP a donde se va a realizar el envío. La dirección IP es el destino de donde va a obtener la información el ciberdelincuente y la información sobre el mensaje del cual se tiene que, lógicamente, el ciberdelincuente valer para poder extorsionar a la persona, ¿cierto? Agregando los ítems que hemos tocado anteriormente, markevans33@tutanota.com, o para que la víctima le responda a ese correo la extorsión. Entonces, dados estos elementos, ven ustedes cómo es tan fácil poder pagar un ransomware actualmente en Dark Web, poder afectar una infraestructura de una organización, poder también coger esos bitcoins obtenidos y ya en el momento de hacer una investigación cibernética poderlo rastrear. Es muy complicado, es demasiado complejo y eso nos lleva a un escenario de lavado también de bitcoins que ya vamos a tocar en un momento. Se selecciona el dispositivo o el sistema operativo de destino al cual queremos nosotros hacer el ataque, el método de cómo se va esa información a través de un PDF, pudiendo colocar cualquier tipo de elemento allí, un documento Word, un documento Excel, un documento de cualquier tipo, y solamente tengo que esperar la confirmación y pagar un determinado Bitcoin para poder acceder a la información y poder ciberextorsionar a una persona o a una organización. Ese es el ejemplo más claro. Este es un escenario en los cuales actualmente se viene propagando el ransomware, que tiene que ver con todos los gamers actualmente. Vemos cómo la popularidad de este ransomware ganó mucha potencia y mucha facilidad a nivel de gamers, a nivel de hogares. Muchos de los hogares tienen conectados en esos Internet de las cosas un PlayStation, un Nintendo, y de pronto muy probablemente estos dispositivos se vean afectados a nivel de este ransomware. Quisimos hacer un análisis de poder ubicar un marketplace en tiempo real. Tuvimos éxito. Muchas veces de los ciberdelincuentes tienen algunos problemas de pronto de anonimizar su información y es allí donde quiero mostrarles de qué manera los ciberdelincuentes pueden relacionar un marketplace a todo este pago de cosas que se vienen presentando. Estos básicamente ustedes pueden en Dark Web conocer y distinguir de qué manera generar las amenazas. Si yo quiero generar las amenazas hacia documentos Word, hacia documentos PDF, Excel, PowerPoint, también lo puedo hacer a nivel de Dark Web. Y es aquí, durante el análisis nos dimos cuenta que está asociada este marketplace a un sitio en Holanda y también pues cometiendo algunos errores ellos dejaron ver su DNS original, ¿cierto? Y ahí es donde vemos que muchos de estos escenarios están planteados también en el Internet. Este es un pequeño video solamente para mostrarles de qué manera pueden lavar un Bitcoin. Toman ese Bitcoin que recientemente lo obtienen de la extorsión, lo meten en una de estas páginas y fácilmente pueden convertir una cantidad específica de un BTC, de un Bitcoin, y poderlo convertir en una BTC normal, totalmente limpia, ¿cierto? Finalmente, las empresas, las organizaciones deben pensar cómo nos están afectando el robo de identidad, la suplantación de identidad, el fraude, las afectaciones y el impacto a la privacidad, a la integridad, a la confidencialidad, a la credibilidad, y de cómo la mejor estrategia es poder blindar a la organización a nivel de herramientas y a nivel de una política de aseguramiento de esa información, y sobre todo pensar que todo lo que está pasando a nivel del COVID, hay un escenario que nos debe sensibilizar a nivel de usuario de cómo nosotros estamos usando la información y de qué manera la estamos usando, de poder protegernos a través de distintos medios, por ejemplo WhatsApp, o poder protegernos a nivel de los distintos navegadores, ¿cierto? O poder protegernos también a nivel de correos electrónicos, o poder tracear desde dónde nos están generando estas actividades
contramedidas técnicas en ciberseguridad hay bastantes. Lo más importante no es ir a comprar una herramienta, lo más importante es tener una cultura de ciberseguridad, pero también unas políticas asociadas a esa ciberseguridad, de proteger lógicamente nuestros activos y lógicamente, en resumen, para no demorarme más, de poder tener y asegurar a través de una póliza adecuada en materia de seguridad de estos riesgos cibernéticos que se vienen enfrentando. No me queda más decirles, yo le dejo la palabra a Marcela para que ella nos comente algo sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, a mí me toca la parte un poco más feliz, explicarles que existe una póliza de seguro que puede cubrir todo lo que estaba explicando Emanuel. Emanuel, por favor, me pasas esto. Por favor, avísenme si ya se ve la pantalla. ¿Ya tienes ahí tú como presentador, no? Ya la puse. ¿Ya se ve? Ok. Sí, ya se ve, continúa, Marcela. Vale, Gracias. perfecto. Bueno, existe un seguro de riesgos cibernéticos, esa es la buena noticia después del susto que nos ha dado Emanuel con todo lo que explica. Esta póliza de seguros debe ser parte de la política de ciberseguridad de las empresas, porque si bien si ustedes tienen las mejores seguridades, esas seguridades pueden fallar. Y al momento en que fallan, el impacto negativo va a estar presente. Entonces, ese impacto se debe transferir a través de una póliza de riesgos cibernéticos. En resumen, y tratando de no tomarme mucho tiempo para no pasarnos, les voy a explicar cómo funciona esta póliza y voy a tomar 3 ejemplos de los que mencionó Emanuel para decirles, bueno, cómo se cubriría cada uno de esos eventos en la póliza de riesgos cibernéticos. Esta póliza tiene unas causas o unos eventos que son los que detonan las consecuencias que se van a cubrir en la póliza. Estas causas son los ataques de hackers, todo lo que mencionó Emanuel está como relacionado con esta póliza. Pero además, en esta póliza contemplamos también el error humano, que como consecuencia de un error humano se genere un impacto, que ya voy a mencionar los impactos, como consecuencia de un incumplimiento o una negligencia en la protección, en el cumplimiento de la ley de protección de datos. Eso también para nosotros es una causa, es un riesgo cibernético para el seguro. Entonces, cuando estas causas ocurren, pónganse en el escenario de lo que mencionaba Emanuel, que les ocurra algo, sus seguridades fallaron, eso genera unas consecuencias. Incapacidad para acceder a los sistemas, se les exponen los datos, tienen pérdidas de activos digitales, tienen interrupción en sus negocios básicamente. Esto genera un impacto negativo. El impacto negativo es, ustedes pueden tener una interrupción en sus negocios, en sus actividades, lo que representa una pérdida de ingresos. Se les puede publicar la información, lo que puede venir con reclamos de terceros que son los propietarios de esa información, investigaciones, multas, digamos si los atacó un ransomware o tienen un hacker extorsionándolos, pues el pago de esa extorsión también es un impacto negativo. Los costos para reconstruir los activos digitales cuando se ven afectados por alguno de estos eventos y los costos de respuesta, toda la parte de manejo de incidentes, que es lo primero que uno tiene que hacer, contratar a los expertos para revisar qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente el seguro lo que pretende cubrir es este impacto negativo, esto que vemos a la derecha, es ese impacto negativo que genera un evento cibernético. Esa es como grandísimos rasgos, una póliza de riesgos cibernéticos. Yo creo que por tiempo no alcanzo a entrar en detalle, pero las pólizas se dividen en estos 3 capítulos. El primer capítulo es todo lo relacionado con reclamos de terceros. Aquí viene todo lo relacionado con publicidad, con la publicación de los datos de los terceros. La póliza les va a pagar a abogados y el eventual perjuicio que ustedes tengan que pagar al tercero. Tenemos un capítulo de pérdidas propias, que es todo lo que la empresa se ve afectada debido al evento, que es lo que ya les mencionaba, una interrupción del negocio. Si ustedes tienen que restaurar sus activos digitales, les paga la restauración, reconstrucción. La extorsión también se paga. Si ustedes deciden pagarle al hacker, esto está cubierto. Y las investigaciones también van a estar cubiertas, contratar a un abogado y las multas. Y el tercer capítulo es todo lo de respuesta a incidentes, que era lo que les mencionaba. Esto es muy importante porque cuando ocurre un evento usualmente no sabemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, llegamos a la oficina, el computador no funciona, lo prendemos y no prende, no funciona, el de nadie, de ninguna de las personas de la empresa funciona. ¿Qué hay que hacer? No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál va a ser el impacto. Tenemos que llamar a un experto para que nos dé un diagnóstico, para que el experto nos diga, bueno,
es por este lado que ingresó el hacker. Se trata de un hacker, el hacker tiene estos archivos, estas son las medidas que tenemos que tomar para poder reactivar. Y dependiendo de lo que ocurra, bueno, ya se tienen que contratar otro tipo de expertos, abogados para revisar si se publicó la información, en dónde estamos incumpliendo las leyes de protección de datos, porque no es únicamente en el país en donde operamos, sino ustedes están sujetos a las leyes de protección de datos de los países de donde son las personas que ustedes manejan sus datos. O sea, no es únicamente el país donde ustedes operan. Entonces el abogado tiene que hacer un análisis pues totalmente completo de qué estamos incumpliendo y qué hay que hacer para que no vayan a tener multas. Relaciones públicas también, siempre la imagen se va a ver afectada. Entonces hay que contratar a una persona para que nos ayude. Siempre al principio de un evento, la primera pregunta es, bueno, avisamos a los clientes, avisamos a los accionistas, avisamos a los socios, ¿qué hacemos? Entonces la póliza da la posibilidad de contratar a un experto para manejar esta situación. Y por último, para notificar. Hay muchas leyes de protección de datos que obligan a notificar a los terceros cuando se publica esa información. En Latinoamérica las leyes no exigen todavía eso. Está la de Brasil, pero la de Brasil entra en vigencia en el siguiente año. Pero de todas formas, si se decide hacer de una manera voluntaria esta notificación, eso va a estar cubierto. Entonces voy a tomar 3 casos de los que mencionó Emanuel para decir, bueno, cómo estarían cubiertos. El primer caso es el del Colegio Kids que mencionó Emanuel, que ocurrió en Brasil. Siempre para poder entender qué es lo que cubre la póliza tenemos que identificar, bueno, cuáles son los efectos, qué pasó. Se robaron base de datos, tuvieron el sitio inactivo por 12 horas, los hackers tuvieron acceso a información de los miembros, de los afiliados que eran personas de alto nivel. ¿Cuáles son las consecuencias? Estas personas, esto es un escenario hipotético porque no tengo esos detalles de este evento, pero igual, supongamos que estas personas presentaron reclamos. Hay investigaciones porque se les publicó la información de estos terceros debido al phishing que tuvieron. Tuvieron una pérdida de ingresos porque tuvieron el sitio inactivo por 12 horas y tienen daños a la reputación. Claramente, si ustedes saben que un colegio tuvo un evento cibernético, pues probablemente piensen 2 veces antes de ingresar a sus hijos. ¿Qué pagaría la póliza? Lo primero, y para mí es lo más importante, es el capítulo amarillo, que es todo lo de respuesta a incidentes. La póliza les va a dar acceso a expertos para revisar qué pasó y cuáles son los pasos a seguir, los costos de relaciones públicas y los costos forenses para poder remediar la situación. Si recibimos los reclamos de los terceros, como en este caso en el escenario hipotético pasó, entonces nos van a pagar los abogados de los gastos de defensa y el perjuicio. Digamos, uno de los padres o los afiliados dice, miren, como ustedes se me publicó la información, me suplantaron mi identidad y yo perdí un negocio de $1 millón. Ese $1 millón va a estar cubierto como perjuicio. Y las multas y sanciones al final probablemente los van a investigar, van a imponerles multas porque no fueron custodios adecuados de la información que ellos estaban manejando. Por otro lado, si tuvieron una pérdida de ingresos debido a la inactividad de la página, pues les van a pagar esa interrupción, que es la pérdida de ingresos. Por otro lado, tenemos el caso de Plaza Imperial. Aquí ya explicó Emanuel, tuvieron un phishing interno, les suplantaron la página web. ¿Cuáles son los efectos aquí también hipotéticos? Tuvieron robo de datos nuevamente, tuvieron que reconstruir la página y las bases de datos y ellos decidieron salir a notificar a las personas afectadas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Posibles reclamos por el robo de las bases de datos. Investigaciones nuevamente por el incumplimiento de las políticas o la ley de protección de datos. Costos para reconstruir los activos digitales. Si ellos tuvieron que reconstruir las bases de datos, esto implica unos costos. Y daño a la reputación. Aquí se me olvida también que notificaron a las personas, eso también genera unos costos. Entonces, tenemos otra vez el capítulo amarillo, les van a dar expertos, todo el manejo de crisis, relaciones públicas, costos forenses, y acá les van a cubrir esos costos de notificación. Los costos de notificación no solo son enviar un mail y ya, sino es crear un call center para recibir llamadas, peticiones, etcétera. Toda la parte de reclamos de terceros que mencioné, y aquí en este caso de pérdidas propias está la parte de reconstrucción. Y pasando rápidamente por los casos de ransomware, acá cuáles son las consecuencias, son los pagos de extorsión, los costos de expertos y los daños a la reputación. Acá la póliza que nos paga, bueno, el capítulo amarillo que ya vimos, y acá en este caso nos pagaría la extorsión. Si la empresa decide no pagar la extorsión por políticas o por lo que decía Emanuel, muchas veces puede ser un engaño y probablemente así paguemos no nos van a restablecer los archivos que encriptaron. Entonces, en este caso, la póliza no pagaría el pago de extorsión, sino pagaría la reconstrucción de los activos digitales. Pero de todas formas, los va a acompañar. Entonces, ya con eso termino para no sé si nos den 2 minuticos más por si acaso hay alguna pregunta, para que podamos resolverles las dudas que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias a todos los asistentes.
Tenemos gran cantidad de preguntas, pero entonces vamos a intentar resolver como unas 5 o 6 preguntas y vamos a dar respuesta a las preguntas que queden, tal vez por medio de correo electrónico. Entonces, bueno, para iniciar voy a leerles la primera pregunta que dice, ¿cómo puedo proteger mis datos de ciberataques y fraudes cibernéticos? No sé si Emanuel quieras dar de pronto respuesta a la pregunta. Gracias, María Paula. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es tener una buena higiene informática, una buena higiene de ciberseguridad, que es la primera línea de atención o la primera línea de gestionamiento de esos incidentes. Pero podríamos decirnos y quedarnos la mañana acá, yo tengo que, digamos, de alguna manera resaltar la importancia de que las organizaciones cuiden bien los datos de las personas, más exactamente aseguren realmente con esto, con medidas, por ejemplo, una póliza de seguridad cibernética es la mejor salida frente a poder generar ese impacto positivo ante sus clientes y terceras partes. Y a nivel de usuario, sensibilizar demasiado en materia de tomar conciencia de cómo estos ciberataques, que es lo que estamos haciendo hoy a través de este webinar, María Paula. Yo me quedaría muy corto en brindar de pronto un decálogo muy sencillo, proteger nuestra información, utilizar una identidad que nos permita cambiar las contraseñas con frecuencia, pero sobre todo tener una costumbre, una higiene informática notable en manejo de nuestra información personal. Bueno, Emanuel, muchas gracias. Digamos que la segunda pregunta que viene es un poco también similar a la que te acaban de hacer, pero es, ¿cómo saber si mi información ha sido comprometida? Gracias, Mara Paula. Bueno, efectivamente hay muchas herramientas en Internet, hay varias herramientas que inclusive LikeShare, digamos que hay varias herramientas que comparten si hemos sido víctimas de algún fraude o alguna fuga de información o alguna afectación. Es importante resaltar que todas estas investigaciones cibernéticas, acompañadas de muchas herramientas OSINT, nos permiten identificar quién fue afectado por una víctima y demás. Una de ellas es HaveViewPin. Digamos que esta herramienta se utiliza también para identificar si, por ejemplo, nuestra cuenta de correo está asociada a alguna fuga de información a un evento de fraude. Es importante que la tengamos en cuenta, la tengamos ahí en el radar. Importante también lo que indica Marcela, poder de alguna manera asociar cuál es la criticidad de esos datos, de esos datos particularmente, diciéndolo así, si son personales, son corporativos, son personales, y a partir de ello nosotros empezar a realizar una verificación si efectivamente hemos sido objetos de fraude o víctimas de algún fraude. Muchas gracias. Bueno, creo que eso es una pregunta para Marcela, que dice que si un tercero tuvo un evento y vulneró su seguridad exponiendo los datos de terceros, la póliza que tenga ese tercero lo cubre. Sí, claro. O sea, si una empresa tiene los datos de terceros o de otra empresa o de proveedores o de clientes o de empleados y se le divulga la información, puede ser por un tema de negligencia, puede ser un tema de un error, eso va a estar cubierto por medio de la póliza. Y ahí bueno, ¿cuáles son las consecuencias ahora para saber qué se cubre? Sí. Aquí hay otra pregunta que dice, si se quiere iniciar la creación de experiencia de un seguro, ¿cuál sería la recomendación? ¿Adjuntarle algún seguro existente o hacer algún seguro por separado? Y si es recomendable iniciar con pocos riesgos y posteriormente incluir riesgos más complejos. Ok, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, nosotros siempre recomendamos, uno, evaluar el riesgo de la empresa, o sea, evaluar cuáles son las seguridades, cuáles son las vulnerabilidades para revisar qué es lo que tienen que transferir. Eso incluye en qué seguros tienen, si tienen un seguro de deshonestidad, de infidelidad y riesgos financieros, o como lo llamen en su país, crimen por computador, directores y administradores, dependiendo de los seguros que tengan, eso también se revisa porque los riesgos cibernéticos están en todo. Entonces, la idea siempre es ver en sus seguros actuales si tienen alguna cobertura o no, o vacío, y ya haciendo esa evaluación de su riesgo y de los programas de seguros, ya se puede transferir. ¿Qué se necesita para transferir o para obtener un seguro? Usualmente pedimos un formulario, en el formulario se preguntan seguridades, se preguntan cuál es la cantidad de datos que manejan, cómo los almacenan, si tienen datos confidenciales, si realizan backups, parches, bueno, todo el tema de seguridades, cuánto dependen de la red, y ya con eso se sale a los mercados aseguradores y reaseguradores para conseguir el riesgo.
Mi recomendación es de entrada asegurar todos los riesgos, no dejar nada por fuera porque no sabemos qué va a pasar. Hemos visto, Manuel nos puso muchos ejemplos de cuál puede ser como el impacto que puede pasar o el alcance de un hacker. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar, entonces lo ideal es estar 100% seguros. Lo que dije al principio, los seguros son parte de la estrategia de las compañías y en este caso el seguro de riesgos cibernéticos es parte de la estrategia de ciberseguridad. Entonces obviamente la idea es que sea muy completo desde el principio. Vale, bueno, vamos a hacer las últimas dos preguntas, una para Manuel y otra para Marcela. Para Manuel es, en caso de que mi información personal sea suplantada, ¿qué debo hacer? ¿Se debe colocar algún tipo de denuncia? Tienes el micrófono cerrado. Efectivamente, Mara Paula, bueno, en este orden de ideas es importante determinar, primero que todo, qué información está asociada, si es nuestra contraseña, si es nuestra identidad, si es como pues, el caso de Jennifer Black o el caso de Marcio, son escenarios en los cuales nosotros estamos utilizando una aplicación y fuimos víctimas de la obtención de datos de un tercero. Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos que realizar una verificación de qué información fue la suplantada y hacer cambios inmediatos directamente sobre mi información. Es decir, si tenía una cuenta asociada para todos mis servicios, inclusive Facebook, pues notablemente hay que cambiar la contraseña, hay que implementar una medida de seguridad de doble factor dirigida a mi celular o dirigida a través de un mensaje de texto o a través de una llamada, como lo hace. Poder cambiar todos mis datos asociados y poder cerrar la brecha al ciberdelincuente de que obtenga mayor información, la publicite a través de Dark Web y lógicamente obtenga mayor información a nivel de esa comercialización que se tiene en Dark Web y en redes sociales y nos suplante a través de entidades financieras, nos saque algunos créditos, nos suplante a través de aplicaciones y demás. Dale. Y bueno, ya para finalizar, Marcela hacen una pregunta que dice, ¿qué necesitamos para poder conseguir un seguro de riesgos cibernéticos? Bueno, esto es un poco alineado a lo que mencioné al principio. Gracias por la pregunta. Se necesita llenar un formulario. Cada aseguradora o cada reasegurador tiene su formulario. En Unity, Willis Towers Watson tenemos nuestro formulario que creamos uniendo todas las preguntas. Entonces ahí preguntan los temas de seguridad, preguntan ustedes qué manejan como para conocer un poco el riesgo. Ya con ese seguro se sale al mercado. Entonces aquí, pues para finalizar un poco, pongo a disposición de los presentes, ¿no? Los servicios de Willis y de Unity en el país en donde ustedes estén. Nos pueden contactar y los podemos ayudar a conseguir el seguro. Nos pueden preguntar por el formulario, siempre depende de los riesgos, pero dependiendo del riesgo les podemos decir qué hacer, cómo hacerlo y qué mercados deberían contactar o qué características deberían tener. No, Marcela, muchas gracias a los dos. Digamos que para no dar más largas al evento, vamos a dejar las preguntas ahí. Hay quedaron algunas preguntas sin resolver, pero vamos a intentar de pronto dar respuesta por medio de correo electrónico, pues para no seguir alargando el evento. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en nuestro webinar. Y bueno, están preguntando también que si de pronto vamos a subir el contenido del webinar en alguna plataforma. A todos los asistentes les vamos a dar la respuesta a ese evento, de pronto el link donde pueden encontrar el evento. Así que pues muchas gracias a todos y pues ya, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias.